Muy buenos días para todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración en el diseño y el entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de dibujo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y seguir con rigor las instrucciones, pausando y regresando cuantas veces necesiten. Durante la clase y al final del ejercicio deberán fotografiar el proceso y el resultado final del trabajo, compartirlo en el grupo y dialogar con el profesor y los compañeros sobre los aciertos y puntos a mejorar del trabajo para corregirlos oportunamente y lograr un mejor resultado. El día de hoy vamos a ver las proporciones de la cabeza y el rostro para el perfil, tanto del hombre como de la mujer, para el arquetipo de adulto idealizado. Entonces, al igual que la vez pasada, primero revisaremos cuál es la estructura, principalmente eso, estructura, y pues trabajaremos con los rasgos faciales particulares. Primero estructura, ubicación de los rasgos y luego los rasgos. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos, al igual que la vez pasada, dibujando un círculo. Debo tratar de hacerlo a pulso, debo acostumbrarme a hacerlo a pulso, porque el dominio de estos asuntos de la figura humana a pulso me va a permitir cierta versatilidad y fluidez que no tendría si dependiera enteramente de las herramientas. Luego hago una guía vertical acá, bajo un poco desde el tope y acá a la mitad hago otra guía. Esta distancia va a ser un tercio de algo que debo replicar acá. Un tercio, otro tercio. Entonces hago también por este punto otra guía. Y por este tercio también. Entonces aquí tengo estos elementos. Por acá, por la tangente del círculo lateral y por la tangente del círculo superior, voy a hacer también líneas guía. Estas líneas me van a ayudar a definir la forma general del rostro. Ahora, en esta parte de acá va a ir la nariz. Y acá voy a hacer un pequeño círculo. ¿Listo? Este círculo me va a ayudar a ubicar la punta de la nariz. Esta es la parte plana del rostro. Y este pequeño círculo que mide, digamos, un tercio de este semirradio, me va a permitir ubicar otra guía. Con esta otra guía, que sale a partir de la ubicación de la nariz, voy a crear acá una división. Entonces, entre este punto y este punto, voy a tomar este punto medio y esta distancia de acá la voy a tomar también hacia atrás. ¿Listo? Pues se genera una serie de tercios. Este último tercio me va a ayudar a ubicar el cuello. Listo, pero por ahora solo lo tengo como referenciado acá. Y este tercio de acá me va a ayudar a ubicar el ojo. Como pueden ver, no está a la mitad del radio, sino que es un tercio de la división que se da entre la punta de la nariz y el centro de la cabeza. Listo, es parecido a un punto medio, pero no exactamente igual. ¿Ok? Es una guía bastante más elaborada que la que teníamos para el rostro de frente, pero a partir de conocerla nos va a ayudar mucho en el trabajo. ¿Ok? Ahora voy a ubicar los rasgos faciales. El ojo no iba exactamente por esta línea le pertenece a la ceja, tal cual lo vimos en estas guías de acá, sino que el ojo empieza, digamos, o se ubica un cuarto hacia abajo. Listo, entonces digamos que un cuarto de esta distancia hacia abajo podríamos ubicar la guía para ubicar el ojo. Listo. Y ahora, ¿qué tan lejos está el ojo del extremo exterior de la cara? Yo diría que estaría más o menos a un punto medio acá. Listo. Entonces, entre este punto y el extremo de esta guía
podríamos ubicar el ojo. Por ahora lo voy a dibujar como un ángulo. Más adelante revisaremos a detalle más sobre este asunto. ¿Listo? Ahora, en esta parte de acá, a la altura del ojo, va un pequeño hundido, ¿sí? Y después de ese hundido va la línea del tabique que va hacia la punta de la nariz. La punta de la nariz también tendría una diagonal, pero hacia adentro, y luego tendríamos la base de la nariz. Entonces aquí estaríamos ubicando la nariz a través de 3 líneas. Una línea larga que sería el tabique, una corta que sería la punta y otra corta que sería la base. Esta sería más horizontal. Ahí tendríamos ya la ubicación de la nariz. ¿Listo? Solo es la ubicación. Acá a la altura de las cejas, habíamos visto que esta línea horizontal hacía referencia, era a la altura de las cejas. Aquí puede ir un pequeño bulto. La forma del cráneo es más o menos este círculo, es correcto, pero voy a tratar de aplanarlo un poco a la altura de la frente, y ya después de eso sí puede continuar su forma circular. Ok, el siguiente rasgo que puedo ubicar sería la oreja. Como pueden ver, después de tener esta cuadrícula, ubicar los rasgos resulta fácil, por eso es que es necesario hacerla. La oreja estaría ubicada en esta parte de acá, ¿sí? Después de la línea divisoria de la mitad del círculo y entre la guía de la ceja y la de la nariz. Puede parecer muy grande, pero es correcta. Esta es la verdadera dimensión de las orejas. Las orejas son un rasgo grande. Tal vez uno no esté muy acostumbrado a verlas, pero son grandes. Listo, entonces ahí estaría la oreja. Y ya tenemos bastantes rasgos de esta estructura, como pueden ver. Después de la cuadrícula resulta súper fácil. ¿Listo? Acá hay un asunto con respecto al mentón, ¿sí? La ubicación de la boca va más o menos por la base del círculo, pero a la misma vez hay una pequeña complicación, es que cada elemento que hagamos de la boca va a estar un poquito más hundido, ¿sí? Por ejemplo, acá, junto con esta guía, podríamos indicar la altura del labio superior, con una puntica acá. Listo. El labio inferior debe ser un poco más metido. Y por último, el mentón no debe exceder mucho o nada al labio inferior. Debería ser un poquito más metido. Pues acá ubicaríamos el mentón. El mentón es más o menos una forma circular. Llega hasta este punto, ¿sí? Y ahí quedaría más o menos bien definido. Ahora, si recuerdan, en esta guía habíamos hablado que a la altura de la boca va un ángulo para el maxilar, que parte de la oreja. Esto, ese detalle también lo debemos tener en cuenta acá. Entonces baja por acá y a partir de este punto se hace un ángulo. De hecho, debería bajar no completamente vertical, sino un poquito en diagonal. Con diagonal, y a la altura de este punto hace un giro y se proyecta hacia el mentón. Listo. Entonces ahí estaríamos ubicando el maxilar. Listo. Ahora vamos a dibujar la boca. ¿Cómo sería la boca entonces? No sería hasta el ancho medio del ojo, pero el ancho medio del ojo me ayuda como a ubicarlo un poco. Entonces digamos que busco la mitad del ojo, bajo hasta acá, y más o menos un poquito antes voy a llevar la boca. La boca, como la habíamos dibujado acá como una curva inferior, acá en la mitad de la boca también sería como una curva descendente. Entonces llegaría más o menos hasta acá. Listo. A la misma vez, este elemento me va a permitir ubicar el largo de la ceja, que como les había dicho antes, sale del centro de la boca, pasa por la tangente del ojo y me determina qué tan larga va a ser la ceja. Listo. Acá ya hay una variación, porque aquí habíamos hecho que el punto de doblado de la ceja iba según el borde exterior del ojo. Acá no lo podemos hacer así, sino que vamos a hacerlo según la parte frontal del ojo. Entonces, a partir de este punto se doblaría la ceja. Entonces la ceja empieza desde el borde exterior, como una línea gruesa ascendente, y luego baja. Listo. Pues ahí quedaría la ceja ubicada. Voy a dibujarle la fosa nasal, ahorita les explico cómo la dibujamos con mayor detalle, pero para que se empiece a ver como más completo este rostro. Listo. Entonces ahí ya tenemos la ubicación básica de los rasgos. Nos quedaría faltando ubicar el cuello. El cuello es muy importante.
Ok, habíamos dicho que más o menos por acá empezaba el cuello, para eso hicimos esta guía. Pero hay otro asunto. El cuello debe quedar bien centrado a la forma del cráneo general y de tener una cierta diagonal, ya que se proyecta desde el centro del cráneo hacia el hombro, que queda más o menos atrás. Entonces acá hago una guía más o menos en diagonal, trato de ver cómo quedaría más o menos centrado. Creo que más o menos acá quedaría la otra parte del cuello. No la llevo hasta el maxilar, porque debo además dibujar este espacio casi recto que sería la papada. ¿Listo? Entonces el cuello quedaría ubicado en esta parte. ¿Listo? Aquí quedaría ubicado el cuello, el cráneo. Y los rasgos faciales. Ahora vamos a revisar cada uno de los rasgos a nivel individual para poder trabajarlos con mayor rigor y detalle. Entonces empecemos en el mismo orden en el que empezamos estos. Primero vamos a revisar la boca. Entonces, como ya les había mencionado, la boca tiene una serie de escalas, ¿sí? Aquí estaría la guía base, la base del círculo, y la guía de la tangente. Entonces habíamos quedado en que la parte del labio superior venía con esta guía, pero que había un punto donde se entraba. Entonces acá se generaba el primer ángulo. Luego, a partir de este punto, la boca baja un poquito hasta esta guía del ojo. Listo. El labio inferior debía ser algo más centrado que el labio superior. Sí, el labio superior debe proyectarse hacia adelante un poco más. Y de aquí se generan otros dos ángulos. Y ahora, más o menos como habíamos hecho en esta boca, tendríamos que revisar cuáles son los bultos. Acá estaría el bulto del medio, un bulto en el costado y un bulto en la parte inferior. Esto me ayuda a delimitar un poco esta forma, ¿sí? Pero la verdad es que es un poco más delgada por el ángulo. Este sí se ve completo, pero este es un poco más delgado por el ángulo. Y aquí estaría la comisura, ¿de acuerdo? Entonces, estas líneas, 3 para el labio superior, 2 para el labio inferior, y estos detalles que esencialmente son la mitad de esta boca un poco más estrechada, me ayudan a definir la boca para el perfil. Igualmente, el labio superior queda más oscuro, le da menos luz por la inclinación que tiene hacia abajo, mientras que el labio superior, que tiene una inclinación hacia arriba, queda más iluminado. Acá en el perfil eso es más claro. Y algunas de estas líneas o pliegues que se hacen en los labios. Este elemento es muy importante. El labio superior queda un poquito más largo que el labio inferior, ¿sí? No terminan en exactamente el mismo punto. Y luego estarían las comisuras. El siguiente rasgo que les voy a enseñar serían los ojos. Los ojos, como vimos acá, se dibujan como un ángulo. Lo voy a dibujar en esta misma hoja, no voy a cambiar de hoja esta vez. Este ojo tiene una característica ligeramente parecida a como dibujamos acá los labios, y es que el párpado superior queda más hacia adelante que el párpado inferior, ¿de acuerdo? Entonces teníamos una guía que era esta y teníamos una forma aparentemente de ángulo, pero este ángulo va a ser un poco más marcado aquí hacia adelante y acá en la parte de abajo más hacia atrás. Listo, este es el ojo. Se vería más o menos con esta forma. Literalmente este párpado queda más hacia adelante que este. Listo. Aparte de eso, la estructura no es muy diferente. Dibujamos acá un poco el pliegue para el párpado inferior, muy marcado. El pliegue del párpado superior sí es más marcado, e incluso parte de este párpado puede quedar como plegado hacia la ceja.
porque acá se podría formar una bolsa de grasa. Luego, en esta parte de acá pasa algo muy importante. Acá ubicaríamos el iris más o menos con la forma de un óvalo, y luego centraríamos la pupila, pero no del todo. Vamos a hacerla inclinada un poco hacia adentro del ojo. ¿Por qué es esto? Les había dicho la vez pasada que esta parte del iris es cóncava, ¿sí? Y que la pupila es un hueco que va hacia adentro del ojo, y eso lo tenemos que representar más o menos acá. Si no lo hacemos de esta manera, si hacemos la pupila en superficie, va a parecer un lente de contacto, ¿sí? No va mucho con la forma natural del ojo. Entonces también vamos a tener en cuenta ese detalle. Creo que este cruce me quedó muy hacia adelante. Voy a tratar de hacerlo un poco más hacia atrás para resaltar que el ojo es más curvadito. Listo, creo que así quedaría un poco mejor. ¿Ok? Ahora, el grosor del párpado que habíamos revisado en esta parte, que tiene un cierto grosor, aquí podría alcanzar a verse un poco en algunos detalles, pero es difícil. Podría verse algo del grosor en el párpado inferior, pero no es un asunto muy fácil de representar. Listo. Ahora voy a tratar también de curvar un poco estos ángulos, que los había hecho como con líneas rectas, pero la verdad el ojo debe tener cierta curvatura. Que sea completamente recto es un poco raro. Si los curvo un poco y ya tengo esta forma. ¿De acuerdo? En caso de hacerle pestañas, las pestañas irían hacia adelante y hacia abajo un poco, y las de este lado pues serían más cortas, las de abajo. Listo, pero ahí estarían los elementos básicos. Les recuerdo: párpado superior queda más al frente que el párpado inferior, y el resto es una forma de ángulo con algunas partes redondeadas y otras modificaciones, pero es esencialmente esto. Listo. Caería sombra para ayudar a definir el volumen de esta parte del ojo, que es como hundida. Sombra en la parte inferior del párpado inferior, definida principalmente por sombra. Esta quedaría iluminada, pero también en esta parte que está sobre el párpado sí iría algo de sombra. Y el iris, como les había explicado antes, es más oscuro arriba y más claro abajo, porque la iluminación le da de una manera un poco particular. Listo. Y en los primeros planos, tanto para los hombres como para las mujeres, se le deben dibujar las pestañas. Entonces ese sería principalmente el ojo para el perfil. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dibujar la nariz. Esta sí la haré en otra hoja. Intercalé la ubicación que en este había hecho entre narices y ojo, pero está bien.
Acá entonces haré más o menos lo que había hecho con la guía pasada, que les había mostrado una nariz muy femenina, muy sencilla, una nariz marcada para el rostro masculino y una nariz aguileña. ¿De acuerdo? Ok, entonces teníamos que la nariz parte de una guía y otra guía acá. ¿Listo? Hagamos entonces esas guías. Una de las guías tiene la punta muy abajo, ¿listo? Y esta sería más o menos la altura del ojo, tal como se mostraba acá. ¿Ok? Entonces, la nariz media, la que habíamos hecho acá como nariz media, que era como la masculina, es la que estoy dibujando en esta estructura, que tendría 3 líneas base. Una línea casi recta para el tabique, luego acá vendría una línea para la punta, ¿sí? No está a la mitad del círculo, es un poco más abajo. ¿Listo? Y luego otra para la base. ¿Ok? Luego voy a ubicar acá, por debajo de este circulito, la forma de la fosa. Esta coma no es exactamente igual como la hemos dibujado en la nariz de frente, se ve un poco diferente. Acá tendría una forma más parecida a un 6. ¿Sí? Y luego, ya en este punto, sí vendría el arco de la fosa nasal, que se uniría a la fosa nasal. Entonces ahí estaría la estructura básica para esta nariz. Listo, en 3 líneas y esta fosa nasal con su arco. Sin embargo, esta guía hay que redondearla porque no deben quedar muy marcados esas esquinas, si son 3 líneas, pero hay que redondearla un poco. Y además, dependiendo de la contextura del rostro, se podría marcar más o menos esa parte cuadrada de la que parece una manzana en la nariz o quizás el tabique, pero eso depende pues de cada rostro. Incluso se podría ver un poco más cerrado el arco de la fosa nasal, casi dando una vuelta hacia adentro. Listo, más o menos así. En algunos casos, en otros podría ser más simple como la mostré hace un minuto. Listo. La nariz, que acá se veía muy sencilla, de perfil se puede apreciar que es un poco más respingada. Entonces, si bien parte del mismo punto, ya no sería una recta, sino que sería una curva hacia arriba. Listo. Entonces, la primera línea sería así. La segunda línea, la de la punta, ya acá estaba como por debajo del centro del círculo. Acá puede estar por encima del centro del círculo. Una línea más alargada para la punta y una línea que no sea completamente horizontal para la base, sino también en diagonal, pero una diagonal diferente. Listo. Estas 3 líneas me pueden ayudar a ubicar la nariz respingada, cuya fosa nasal igual queda en este punto y tendría más o menos la misma forma, pero a esta no le voy a marcar tanto este punto en el que vuelve hacia abajo el arco de la fosa. Incluso lo voy a llevar un poquito más hacia adelante. Listo. Y la última línea, la última nariz, que sería la nariz aguileña, que también parte desde este punto, tendría curvaturas diferentes. Bueno, se me olvidó, hay que redondearla, ¿cierto? No puede quedar con líneas rectas, debe quedar redondeada. Esta tendría curvaturas completamente opuestas a estas. Entonces, en vez de ser una cóncava, tendría que ser una convexa, así. La punta de la nariz quedaría casi en horizontal acá y luego la base en diagonal opuesta. Listo. Esta nariz aguileña tendría una fosa nasal acá muy aplastada, en diagonal también, y con un arco en el que se le notaría bastante el retorno hacia abajo. Listo. También se le podría marcar la manzana de la punta acá y el tabique. Eso depende pues de algunos estilos de graficación que quieran tener o no, pero es más o menos esto. Listo. Vamos entonces a revisar un poco los detalles de volumen. Empezaré por la nariz del medio,
poco la silueta. Listo, entonces la sombra inferior vendría más o menos por acá. Esta es la parte que da hacia abajo. Acá se podría hacer un degradado para marcar el arco mejor y podría tener un poco de sombra en el costado. ¿Sí? Esto también se puede degradar un poco más. No es necesario que quede tan marcada como una sombra segmentada, sino ligeramente difuminada. Listo. Y acá vendría la comisura o la marca del labio, a la altura de la parte superior del arco nasal. Ahí empezaría. Listo. Luego tenemos la nariz respingada, que es la que corresponde a esta forma que habíamos hecho muy sencilla acá. Acá simple y sencillamente se ve más pequeña, pues la altura del origen y de la base es la misma, pero se ve un poco más pequeña por las formas y las curvas que se utilizaron en ella. Listo. Esta no le habíamos hecho casi sombra a los lados, por lo tanto en esta tampoco se la haremos, la dejaremos más o menos así. Y ahora hagamos la nariz aguileña. Acá voy a hacer un poco más brusco y voy a hacer unos ángulos extra. Por ejemplo, acá a la altura del tabique le voy a marcar un poco un ángulo. Convertiría una línea en dos, pero ayuda a darle un poco más esta expresión de nariz de brujo, que es bastante interesante. Y no la voy a redondear tanto como las otras. Le voy a dejar algo de la angulosidad que ya habíamos marcado con estas líneas. Listo. Queda muy angulosa, pero va muy bien con el estilo de este tipo de nariz. Le hago la fosa nasal, el arco nasal y la sombra quedaría más o menos en esta parte. Le redondeo un poco el arco acá, suavizo un poco esta transición, que no sea completamente marcada, sino ligeramente degradada, y podría haber algo de sombra a los costados de la nariz. Acá. También hay sombra en esta parte de la comisura, va a la parte superior de la nariz, del arco de la nariz, acá viene. Listo. Y esa sería básicamente la guía para la nariz aguileña. Entonces ya tenemos nariz, ojo y boca. Nariz, ojo, boca. Nos quedaría faltando la ceja y la oreja. La ceja, como ya habíamos visto, pues es muy parecida como la habíamos hecho antes. No la puedo dibujar acá porque ya me quedó el ojo, pero tendría más o menos esta ubicación en relación al ojo. La ubicaré acá. En esta vista hay una pequeña diferencia. Acá, claramente, la parte ascendente era mucho más larga y la descendente corta. Pero acá, para esta ceja, la ascendente y la descendente terminan siendo de una longitud muy parecida. Sin embargo, la estructura de pelos se mantiene, es decir, que a partir de este punto se genera una cresta, un cambio de dirección en la que crece el pelo. Entonces, esta parte de acá tiene una dirección de pelo así, mientras que esta parte de acá tiene una dirección de pelo así. Se puede difuminar un poco acá, un poco acá, pero esencialmente esta es la estructura base para la ceja.
Listo. Esa sería la forma base de la ceja. Y ahora vamos a revisar la oreja de perfil, que si bien ya la habíamos visto la clase pasada, podemos repasarla en este momento. Entonces, la oreja para el perfil, yo la llamo oreja de frente para perfil porque me parece que es más adecuado, pero no los quiero confundir mucho. Entonces, empezamos con que tiene una guía, ¿sí?, que está enmarcada por estos límites. Esta oreja tiene una forma parecida, o empieza con una forma parecida a la de un huevo con un centro en diagonal, ¿sí?, ubicado acá, que se aplasta a este lado. Este huevo tiene dos arcos, un arco externo y un arco interno. Hasta acá aparece un aguacate. Luego, el arco externo se mete dentro del arco interno. Y acá hay una forma de S que genera un cartílago. Esto es lo que ayuda a sostener los audífonos. Y esta forma se une al arco interno. Luego, acá le anexamos un óvulo en la oreja, y esa sería la forma básica de la oreja. Sin embargo, a mí me gusta que tenga ciertos ángulos, no me gusta que sea completamente redonda, entonces acá normalmente le hago más ángulos, que sea un poco aplastada en la parte de arriba, ¿sí? Y además también necesitamos que este arco interno tenga un grosor en su cartílago. Entonces, a partir de este punto, hago una línea de grosor que viene más o menos hasta acá. Y acá hay un pequeño hundidito. Listo. Estas son las formas básicas de la oreja para el perfil. Voy a delinearla y le voy a hacer algunos detalles de sombra. Listo, entonces este arco por acá tendría una pequeña sombra en la parte inferior, el óvulo y el arco de este lado también tendrían una pequeña sombra. Hay que degradarlo mejor después, pero por ahora solo voy a ubicar la sombra. Listo. Este arco también tendría algo de sombra por abajo, y a medida que se va internando la forma dentro de la oreja, se va volviendo un poco más oscura. Entonces casi que toda esta parte tendría sombra, con excepción de una pequeña porción iluminada acá en el arco interno. Listo. Luego esta parte tendría algo de sombra extra debajo de este arco, y la parte interior de esta forma también tendría bastante más sombra. Esta podría ir un poco degradada, iluminándose un poco más a medida que va hacia abajo, pero esta parte de acá sí es muy oscura. Listo, y estos serían los volúmenes básicos para la oreja que vamos a necesitar para definir estos rostros. ¿De acuerdo? Al igual que con el ejercicio anterior, que dibujamos un rostro masculino y uno femenino a partir de la misma estructura, vamos a hacer lo mismo con esta guía. Entonces, vamos a dejar esta guía limpia y vamos a hacer dos guías nuevas con exactamente el mismo método, y vamos a hacerle algunas variaciones que nos van a permitir definir lo masculino y lo femenino en la representación del rostro de perfil. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos esas guías y revisemos cómo le podemos incluir estos nuevos rasgos faciales a esas guías para que sea una persona masculina o una persona femenina. ¿Listo? Muy bien, ahora tenemos acá dos estructuras iguales a las que habían presentado antes, igual a esta.
Y en estas dos estructuras vamos a ubicar los rasgos faciales con ciertas variaciones y ciertas modificaciones para que uno de los rostros quede más marcadamente masculino y el otro más marcadamente femenino. Estos elementos no serán principalmente estructurales, habrán algunas cosas estructurales mínimas, pero esencialmente serán pequeños detalles que ayudarán a definir uno de los rostros como masculino y el otro como femenino. Pero como les digo, deben ser diferencias pequeñas que más adelante se hacen significativas, pero no pueden ser estructurales, porque aunque hay diferencias entre lo masculino y lo femenino, son diferencias muy superficiales. La estructura no puede ser marcadamente diferente, ya que sigue siendo la misma especie. Hay algunos detalles, como ya habíamos visto en el rostro de frente, que el maxilar de la mujer tiene ciertas formas más suaves, la nariz también puede ser más suave, algunos detalles son más suaves, pero realmente a un nivel estructural no hay una gran diferencia. Entonces vamos a hacer eso acá. ¿Listo? ¿Qué elementos vamos a marcar entonces como particularmente masculinos o femeninos? En este ejercicio del rostro de frente había hecho la nariz un poco más arriba después de haber terminado el rostro. Voy a tratar de hacer eso mismo al final, pero quiero hacerlo primero con la nariz a esta altura y más adelante podría hacerlo un poco más arriba o no. Sí, eso ya lo revisaré. El mentón de la mujer, este va a ser el rostro de la mujer, va a ser un poco más delgado y más agudo, ¿cierto? Pueden ver que acá lo estoy volviendo más puntudo, mientras que acá lo dejo voluminoso. Digamos que esta es una bola que representa este mentón, mientras que el de acá sería una bola mucho más pequeña. Y el rostro algo más delgado. Sí, eso sería uno de los principales rasgos de feminidad en este rostro. También voy a utilizar una nariz diferente. Para el rostro masculino utilizar este, para el rostro femenino esta. Entonces esta nariz de acá sería respingada, mientras que esta sería más estándar. Listo. Y la ceja sería mucho más delgada y curva. También esta protuberancia que hay acá de la ceja sería mucho más suave en el rostro femenino. Listo. Y el labio será un poco más carnoso. A la misma vez el cuello va a ser un poco más delgado en el rostro femenino, mientras que el masculino será un poco grueso, ¿cierto? Entonces estos son los detalles básicos estructurales que me vayan a ayudar a marcar ciertas diferencias, pero como pueden ver son sutiles y aún así suficientes para marcar masculinidad y feminidad. Ya teniendo estas guías claras del rostro masculino y del femenino, empezaré a ubicar los detalles que van a ir definiendo esta forma. Entonces el primer detalle que ubicaré será el ojo. Este de acá, para el hombre no le dibujaré muy marcadamente las pestañas, para la mujer sí. Listo. Un poco de sombra. Y ahora dibujaré la nariz. La nariz será esta de acá. Acá en esta guía no le había hecho muy marcado este hundido que va antes de la nariz. Acá lo marco un poco más y dibujo la nariz. Puedo redondear de una vez esta parte hasta un poco más abajo. Luego estaría la punta y luego la base. Listo. Esta es una nariz más o menos masculina. Y acá dibujo la fosa nasal con un arco que tiene un pequeño retorno. Este abultamiento de las cejas es más marcado en el hombre, aunque creo que en la guía lo he hecho algo exagerado. Lo voy a suavizar un poco ahora que lo estoy trazando. Y acá voy a dibujar los labios. Les recuerdo la guía, sería esta. Entonces
Desde la nariz, más o menos por la guía vertical que habíamos hecho, empieza la parte del labio superior, luego se marca la punta del labio superior y luego una línea que va hacia el borde de la boca. El labio inferior es un poco más metido dentro del rostro, más hacia allá, tiene esta marca. Los labios se dibujarían siguiendo unos esquemas de bultos. Este es un poco más aplastado, se notaría un poco más al inferior, y la sombra siempre se marca con el labio superior más oscuro que el inferior. No muy oscuro porque parecería entonces maquillaje, y quiero que mantenga unos rasgos principalmente masculinos. Aquí iría esta pequeña comisura, esta marca y posiblemente algo de la ojera. Ok. Ahora, el mentón en el hombre es un poco más abultado, en la mujer será un poco más delicado y más fino. Estaría más o menos así y aquí haría una pequeña sombra. La ceja, partiría de acá, tendría más o menos esta dirección. Bien, creo que quiero hacer el labio un poco más delgado. Ok, la oreja ya la revisamos, simplemente voy a dibujar los detalles. Listo. Y esta parte de acá del maxilar va en una pequeña diagonal, cuando llega acá se curva hacia el mentón, pero no tiene que llegar hasta el mentón. Listo. Esta sería la forma principal del rostro. Acá le dibujamos la papada y acá se puede insinuar la manzana de Adán. Las mujeres también tienen la estructura que en los hombres sería la manzana de Adán, solo que la tienen más pequeña y no se alcanza a percibir. Eso no quiere decir que no tengan, sí tienen, es la parte de la tráquea que acá llamamos así, pero más pequeña. Listo. La línea del pelo estaría más o menos por esta área. Digamos que este sería el parietal del cráneo y esta es la guía del pelo base. Entonces, la línea del pelo viene más o menos desde acá, se curva un poco acá, sigue la línea del parietal y aquí estaría la patilla. En la parte de atrás, rodea la oreja más o menos hasta la base de la oreja y ahí se extiende casi hasta la base del círculo. Esta sería más o menos la línea del pelo. A partir de ahí podría dibujarse cualquier tipo de pelo. Pero antes de dibujar el pelo voy a terminar los volúmenes del rostro. ¿Sí? En esta parte de acá iría algo de sombra. Un poco de sombra acá. La comisura del labio, un poco de sombra acá en la parte del maxilar, un poco más acá en el pómulo,
y bastante sombra en esta parte de la papada. Acá se genera bastante sombra que luego se ve como una proyección de la sombra de la cabeza hacia el cuello. Acá se marcaría un poco del esternocleidomastoideo y se marcaría un poco de la sombra de la sien o del parietal. Sería más o menos así. Y a partir de acá sí le podría hacer cualquier tipo de pelo. Voy a seguir haciéndole pelo corto, pero no tan corto como en la otra ocasión. Esta vez tendrá algo de pelo. Creo que la boca queda un poco abajo, lo voy a subir un par de milímetros. Ahí me gusta un poco más. Un detalle muy pequeño, creo que no se alcanza a percibir muy bien. Fue solo 1 milímetro lo que lo subí, pero me siento más cómodo con la boca así. Listo. Entonces este sería el dibujo base, una forma clara, básica y efectiva de dibujar el rostro masculino de perfil. Ahora vamos a trabajar con el rostro femenino. Usaremos los mismos rasgos faciales, pero con ciertos detalles y ciertos ajustes que nos harán más femenino este rostro. Empecemos porque el ojo, aunque tenga el mismo tamaño, lo voy a dibujar un poco más abierto para darle mayor expresividad. El párpado, un poco de sombra en la parte inferior. No le haré la ojera tan marcada como a este tipo, creo que quedó algo fuerte. Incluso creo que quedó bastante marcado este músculo de acá, tal vez lo puedo suavizar un poco. Está bien. Y le haré pestañas. La forma de la nariz será la nariz respingada, sin sombra a los costados.
Y los labios que voy a dibujar acá van a ser un poco más voluptuosos. Tendría estos bultos. Y empezaría por el que está en la base de la nariz. Esto me da una guía para el labio superior. Terminaría acá. Llegaría más o menos al centro del ojo. Este es más oscuro. Y acá el labio inferior, que también queda algo oscuro por el maquillaje. Luego hay una pequeña sombra debajo del labio. Y el mentón es más agudo. La forma de las cejas debe ser, ahí el largo está bien, debe ser más curva y más delgada, pero es esencialmente la misma estructura. Dibujo la oreja. Listo. Y acá dibujo el maxilar. En la mujer lo va a hacer un poco más redondeado que en el hombre. Iría más o menos hasta ahí. La papada no sería tan recta, podría ir un poquito en diagonal hacia adentro y luego si baja hacia el cuello. El cuello de la mujer es más delgado y no se le nota ningún hueso de la tráquea, es más liso. Por acá vendría la frente y aquí estaría insinuado el cráneo. Le voy a hacer algo de pelo, entonces no voy a delimitar el cráneo aún. Hago las comisuras por acá, un poquito de la línea de la expresión de la nariz y un poquito de esta marca de la ojera, mejilla, como hasta acá. Por acá en esta parte del rostro iría sombra. De hecho creo que la nariz quedó exageradamente respingada. Voy a bajarle un poco, que más o menos a esta altura estaría mejor. Ahí estaría muy bien. Ahora le hago sombra acá debajo en la papada, que queda como una sombra proyectada de la cabeza sobre el cuello además, y un poco de la sombra del esternocleidomastoideo. Le podría hacer una areta. Y luego podría definir dónde iría la línea de pelo. Entonces por acá, por esta guía base, iría desde la parte superior, aquí estaría el parietal, aquí redondearía un poco y aquí iría hacia la patilla. Por detrás de la oreja hasta esta parte y luego acá hasta la base del pelo. Luego podría pensar en algún tipo de peinado que sea interesante. Voy a hacer uno que tenga un poco de flequillo. Podría ser así. Tener algo aquí en las patillas, no tanto. Parte por encima de la oreja, caer acá. Incluso podría cubrir bastante más de la oreja, como que venga por acá y se acomode acá y que solo un poco se vea de la patilla acá.
Este podría ser un tipo de volumen de pelo relativamente común en algunos cortes femeninos. Listo, entonces le daría algo de volumen. Este pelo generaría un poco de sombra proyectada sobre el rostro en algunas partes y sobre el cuello. Caería algo de ropa o en los hombros. Solo lo voy a hacer hasta acá. Y en otra ocasión veremos el pelo con mayor detalle, pero por ahora solo quiero hacer el volumen básico. Más o menos así, creo que podría estar bien. Creo que me incomoda un poco que la ceja esté tocando completamente la frente acá. Le dejaré un pequeño espacio. También este rostro, pequeño espacio. La lógica me dice que debería tocarla, pero creo que haré una pequeña trampa para sentirme más cómodo con el resultado. Un poco más oscuro debajo del ojo, y este tipo de corte y de rostro creo que quedaría bien con un tatuaje. Le voy a poner un tatuaje de estrella en el cuello y creo que así estaría bien. Y eso es todo. Es su turno de trabajar. Este pelo obviamente puede tener un pulido mucho mayor, pero me tomaría mucho tiempo suavizarlo. Entonces, por ahora, quiero que entiendan principalmente las formas bases, los volúmenes bases y las proporciones y la ubicación de los rasgos faciales, los detalles básicos de los rasgos faciales. Y tenemos entonces este resultado: un rostro masculino, uno femenino, y es su turno de dibujarlo. Necesito que los hagan también, masculino y femenino en perfil, con todo el esquema y con todo el rigor que hemos estudiado hasta el momento. ¿De acuerdo? Es su turno.